Cordial saludo, mi nombre es Mónica Cortés Londoño, estudiante del doctorado en educación. En esta oportunidad abordaré el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje en el ámbito educativo. La presentación se basa principalmente en los aportes de Schunk, Gallardo y Camacho y tiene como propósito reflexionar la manera sobre cómo estas teorías favorecen la práctica docente y la formación de nuestros estudiantes. El aprendizaje es un proceso fundamental en la formación académica y pues es a través de él que el estudiante adquiere los conocimientos, desarrolla habilidades, construye actitudes que le influyen en su desarrollo educativo y como señala el doctor Chung, comprender ese aprendizaje implica no solamente conocer cómo se adquiere el conocimiento, sino qué procesos intervienen durante ese fenómeno. Es por eso que esta presentación tiene como el objetivo analizar el concepto de aprendizaje, revisar algunos de los principales tipos y teorías y valorar la importancia de sus enfoques teóricos dentro de la práctica docente y de la formación de los estudiantes. Definir aprendizaje no es algo que esté explícito o que sea limitado. Gallardo y Camacho lo definen como un cambio relativamente permanente que surge a través de la experiencia. Y es que allí se manifiesta no solo en la conducta, sino en el desarrollo cognitivo y el actitudinal que tenga el individuo, en este caso es el estudiante. En esa misma línea, Schunk señala que ese aprendizaje implica esa interacción activa del estudiante con su entorno, ¿sí? Y las experiencias educativas que él vive. Podríamos decir entonces que ese aprendizaje que puede caracterizarse como un proceso continuo, dinámico, de cambios permanentes en el individuo y que lo llevan a una conducta observable y que también permite que haya esa adaptación tanto a su entorno personal, social y educativo. Camacho distinguen varios tipos de aprendizaje que pueden agruparse según diferentes criterios. Tenemos entonces la forma en que se adquiere ese aprendizaje, que se identifica entonces el aprendizaje por recepción, en el que el contenido se presenta en su forma final, y el aprendizaje por descubrimiento, que es donde el estudiante construye su conocimiento a través de la exploración. Tenemos otra categoría que sería según el grado de su significado, donde se distingue el aprendizaje significativo que integra nuevos contenidos a partir de los conocimientos propios y el aprendizaje mecánico repetitivo que está basado en la memorización sin una comprensión profunda. Tenemos otra categoría que es según el impacto cognitivo y entonces acá hablamos del aprendizaje productivo que implica esa reorganización conceptual y el reproductivo en donde se limita un poco a la aplicación de destrezas ya adquiridas. Luego de ver los tipos de aprendizaje, vamos a las teorías del aprendizaje, que estas constituyen esos marcos explicativos que buscan cómo, o sea, comprender cómo es que se adquiere el conocimiento y qué procesos intervienen en dicho aprendizaje. Entonces, de acuerdo a los autores Gallardo y Camacho, estas teorías pueden identificar los mecanismos implicados en el aprendizaje y para ello fundamentar métodos y procedimientos de enseñanza, lo cual para nosotros los docentes es espectacular. ¿Por qué? Porque estas teorías de aprendizaje no solo describen ese fenómeno educativo, sino que orientan nuestra práctica docente. Entre las principales teorías del aprendizaje encontramos en las teorías del condicionamiento y el ensayo y el error, que estas están ligadas a ese aprendizaje por resultado, por respuestas, asociaciones y refuerzos. Luego tenemos la teoría de Gestalt, que por su parte pues destaca la importancia de esa percepción global y la comprensión de las relaciones. Yéndonos un poco más a la perspectiva constructivista, tenemos a Piaget que explica cómo el aprendizaje es una construcción progresiva vinculada al desarrollo cognitivo. Encontramos también a Ausberg que enfatiza ese aprendizaje significativo a partir de las relaciones y conocimientos previos que tenga el estudiante. Luego tenemos a Brunner que nos dice, o bueno, resalta ese aprendizaje por descubrimiento. Y finalmente tenemos a Vygotsky que con su andamiaje nos subraya el papel de esa interacción social, la importancia de esa mediación y el aprendizaje. Estas teorías del aprendizaje son fundamentales, ya que permiten comprender cómo aprenden los estudiantes y cómo se orienta ese diseño en estrategias para que esa enseñanza sea más adecuada, más eficaz y más individualizada. ¿Sí? Al considerar aspectos de conocimientos previos, de su motivación, de la participación activa, de que el docente pueda planear experiencias más significativas, ayuda a que esa educación sea más próspera y sea contextualizada. De esta manera, estas teorías del aprendizaje contribuyen a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecen las prácticas de los docentes.
Conclusión y dando respuestas a la gran pregunta, estas teorías del aprendizaje favorecen la práctica del docente al ofrecer marcos de referencia que ayuden a comprender cómo se aprende, ¿sí? Cómo aprenden esos estudiantes y qué procesos cognitivos se relacionan con dichos aprendizajes. Entonces, permite al docente tomar las decisiones adecuadas, pertinentes y pedagógicas fundamentadas o sea, en esas características acordes de sus estudiantes, no en modo general. También es pertinente decir que estas teorías contribuyen también a la formación de los estudiantes porque promueven su participación activa, motivan, ¿sí? Construyen aprendizajes significativos y fortalecen no solo su desarrollo cognitivo, sino también su autonomía y desarrollo integral. Como vimos en la presentación y concluyendo, es importante el estudio y el análisis de estas teorías del aprendizaje, ya que resulta indispensable para comprender ese fenómeno educativo y mejorar tanto la práctica docente como la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias.